tenemos que esta concepción de los escritores bíblicos, de ese plan divino que el Señor está llevando a cabo en la historia de la humanidad con un dominio soberano sobre ella, les permitió mantener un registro del pasado. Y se pueden establecer periodos de la historia con el fin de ubicar los acontecimientos bíblicos, pero como les decía, vamos a partir de periodos basados en la Biblia, no en la historia secular, porque la historia secular contradice la Biblia en cuanto a las etapas y los tiempos cronológicos que se establecen y que sabemos que son reales porque el Señor es el que lo establece. Empiezo diciendo que no hubo un hombre primitivo, no hubo un australopithecus, no hubo un neandertal, porque la historia se basa en esta visión evolucionista. No hubo una evolución del hombre, pero sí aconteció una diversidad y una modificación de las sociedades, una modificación de las ocupaciones, de los instrumentos y aún de las lenguas a partir de Babel, que vamos a ver más adelante, conforme a los propósitos de Dios. Entonces usted encuentra que en la historia secular se habla de una edad de piedra, que sitúan los historiadores seculares hasta el cuarto milenio antes de Cristo. Y se plantea que durante esta época, esta edad de piedra, la mayoría de los pueblos de Europa y el Medio Oriente vivían en pequeños grupos migratorios, eran grupos familiares que se dedicaban a la caza para alimentarse, eran nómadas, se desplazaban de un lugar a otro y solían regresar a los lugares donde ellos habían llevado a cabo la caza. Después de este periodo, la historia secular habla del periodo neolítico, y allí se establece que hubo un sedentarismo y obviamente esto permitió la agricultura, el almacenamiento, etc. Pero esta es la historia secular. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la historia humana? Y quiero empezar por acá porque vamos a mirar el punto en el que el ser humano empieza a establecer reinos, es decir, empieza a dominar las regiones y a evidentemente plantear un imperio, porque acuérdense que cuando se aparta el ser humano del Señor, busca el poder sobre esta tierra. Becker, este autor que yo les comentaba, plantea estos periodos, es decir, que se ajusta a la historia secular y considera que Génesis 5 al 8 se ubicaría en esta edad de piedra. Es una historia evidentemente contraria a la Biblia, claro, porque mire que muestra una incapacidad inicial del hombre, una incapacidad para ejercer actividades como la agricultura, para también estar en un lugar asentado, y por lo tanto va de una perspectiva, digamos, esta historia, una perspectiva de lo menos a lo más, justamente a lo que se llama el contexto evolutivo. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que el Señor le dio a Adán la capacidad para asentarse en un lugar y para labrar la tierra. Eso quiere decir que no hubo un tal periodo de piedra antes, caracterizado por la sola caza de animales y el ir de un lugar a otro, es decir, esta vida nómada, sino que el Señor estableció desde el principio. Sabemos que el Señor le dio a Adán la capacidad para sojuzgar, la facultad de la inteligencia, la facultad del lenguaje, una memoria impresionante, que obviamente se atrofió con el pecado. Pero encontramos que en las Escrituras se establece que el primer hombre, Adán, tenía la capacidad para ser sedentario y para labrar la tierra, es decir, le dio las capacidades para establecer la agricultura. En Génesis 1, 27 usted lee: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y dice, los bendijo y le dijo: fructificad y multiplicaos. Mire cómo dice que el Señor le dio señorío sobre las bestias de la tierra, y el Señor le dijo también que le había dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra para comer. Dice que también le dio al hombre las bestias, las aves, todo lo que hubiera vida en ese momento. Usted mira cómo hay unas capacidades y un dominio que el Señor le da al ser humano desde el principio. Y mira que en Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces estamos viendo que hay una visión desde el principio de un hombre sedentario, un hombre que tenía que labrar la tierra. Por lo tanto, para labrarla necesitaba unos instrumentos. Amén. No la podía labrar con las manos.
porque evidentemente Adán tenía las capacidades, la facultad de inteligencia plena, que también fue atrofiada por el pecado. Claro, recuerden que el pecado atrofió todas las facultades del ser humano, incluyendo el mismo lenguaje, porque las lenguas son imperfectas. Miren cómo en las lenguas hay vacíos semánticos. Lo que en una lengua se puede decir, no se puede decir en la otra. ¿Está siguiendo? Hay lenguas que tienen términos, por ejemplo el inglés tiene dos términos para carne humana y para carne de comer. El español no, el español tiene carne. Amén. Entonces hay que poner carne de res, carne de vaca, carne humana. Entonces esas son las imperfecciones y tiene que ver justamente con todo cómo se atrofió, todo a partir del pecado. Entonces, ¿qué tenemos? Que tenemos a un Adán con una capacidad para labrar la tierra. En Génesis 3 dice: y al hombre digo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Mira cómo dice: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Mira el 19, dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Está hablando de una actividad agrícola, pero evidentemente por el pecado difícil, ardua, por cuanto la tierra ya no sería una tierra fértil, una tierra amable para el ser humano por causa del pecado. Otra evidencia de la agricultura y la ganadería en los primeros hombres, Adán, después en Abel y en Caín, está justamente en Génesis 4. Mire cómo dice que después dio a luz a su hermano Abel en el versículo 2 y dice: Abel fue ¿qué? Pastor de ovejas, y Caín fue ¿qué? Labrador de la tierra. Entonces esta actividad de pastoreo, que es la ganadería, y de la agricultura, la historia secular lo ubica en lo que ellos llaman el neolítico, porque como hubo un hombre primitivo, un hombre de Java, etc., entonces la Biblia no dice eso. El ser humano tuvo todas sus capacidades para hacer las actividades agrícolas, ganaderas, para crear instrumentos en ese momento diferentes para sus distintas actividades. Y dice allí, bueno, usted encuentra lo de las dos ofrendas. Claramente dice que Caín trajo del ¿qué? Del fruto de la tierra, porque él era ¿qué? Labrador de la tierra. O sea que lo que él produjo en esa actividad agrícola la llevó delante del Señor. Y la actividad, ambas actividades sedentarias, la misma historia secular plantea que la ganadería y la agricultura, el pastoreo y la agricultura eran actividades sedentarias. Entonces no se puede plantear que hubo un hombre nómada por allí que simplemente cazaba con piedra y le pegaba un piedrazo al animal porque no tenía capacidades. Si encontramos en el registro bíblico estos pasajes. A ver, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque vamos a mirar justamente la historia en este plan divino. La historia va desde la eternidad hasta la eternidad de Dios eterno, que planeó crear, ¿verdad? Crear el universo, crearnos, y eso está en Génesis, que va hasta la eternidad, donde vamos a disfrutar con el Señor. Hay un pecado que rompe la relación con el Señor y empieza una historia humana alejada de Dios, que usted encuentra en Caín. Y mire cómo Caín dice que empezó a edificar ¿qué? Ciudades. Amén. Y entonces las ciudades, según la historia secular, eso fue producto después. Si Caín estaba recién hechecito ahí, ¿verdad? Recién cuando Adán ya pudo tenerlo con Eva, que lo tuvieron rápido, porque acuérdense que el Señor hizo maduros a Adán y a Eva, no los hizo bebés. Por lo tanto, tenían la capacidad de reproducción y tenían que reproducirse inmediatamente. Algunos dicen que, y bíblicamente se puede confirmar, que Adán y Eva disfrutaron del paraíso un tiempo y después viene la caída y luego viene la concepción. Pero no pasó mucho tiempo con respecto a la procreación, porque fue la orden que dio el Señor inmediatamente. Entonces tenemos aquí, miren cómo dice aquí, que Caín salió delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Is, y conoció Caín a su mujer. Acuérdense que asumimos que Adán y Eva tuvieron varios hijos e hijas, porque la palabra lo dice, pero acuérdense que el relato bíblico focaliza a Caín y Abel, por cuanto de Abel viene la promesa, en el sentido en que Abel fue el que dio el sacrificio, símbolo del sacrificio de Cristo. Por eso dice que la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. Amén. Y obviamente el pecado que está centrado en Caín.
Es decir, el asesinato, el homicidio en manos de Caín, la Biblia focaliza allí, a Abel lo focaliza en cuanto a la promesa de la redención, y en Caín en la consecuencia del pecado. ¿Amén? Algunos autores dicen que cuando Adán y Eva pecaron, ellos tenían, obviamente, el Señor los hizo con los órganos sexuales, estaban desnudos, pero al estar inocentes, sin pecado, ellos no se avergonzaban. Amén. Y con esos símbolos, con esos órganos sexuales, ellos iban a reproducirse. El Señor les dijo que se multiplicara. Por lo tanto, esa multiplicación era una multiplicación de una descendencia santa. ¿Usted me está siguiendo? Entonces, por eso esos órganos sexuales santos no avergonzaban, porque con ellos iban a darle descendencia santa al Señor. Entonces, algunos autores consideran que cuando ya pecaron, esos órganos, ¿verdad?, sexuales, ya se avergonzaron. ¿Por qué? Porque ya ellos sabían que de ahí en adelante no iban a dar descendencia santa, sino una descendencia para maldición. Iba a dar a luz Eva para maldición. Amén. Por eso se avergonzaron y salieron a taparse con la higuera. Ya sabemos, con las hojas de higuera, es decir, con las propias obras de ellos. Amén. Y el Señor tuvo que enseñarle que no era por obras, sino por la sangre, porque el Señor tuvo que matar los animales y ponerle las pieles para cubrirlos. Amén. Y acuérdense que la sangre de los animales, ya en el antiguo pacto, cubría los pecados. La sangre del animal perfecto cubría los pecados por un año. Amén. Pero la sangre perfecta de Cristo no cubre el pecado, sino que lo quita de en medio. Aleluya. Por eso habla mejor la sangre de Cristo que la sangre de Abel. Amén. Entonces ahí está focalizado. Pero Adán y Eva tuvieron hijos, ahí procrearon. De tal manera que cuando ya Caín creció y Abel crecían también los hermanos de ellos, y de ellos tomó mujer. ¿Usted me está siguiendo? ¿Amén o no amén? Amén. ¿De que de dónde salió la mujer de Caín? Que fue un extraterrestre. Sino que la Biblia focaliza el relato ahí por las dos razones que le estoy dando. ¿Amén? Entonces no tenía que focalizar en los otros hijos y las hijas de Adán y de Eva. Aunque sabemos que se corrompieron totalmente, por como en Génesis 6 se aprecia que tuvieron también a Set. Ahora, ¿por qué se focaliza Set y no los otros hijos e hijas? Porque en Set sería la descendencia, amén, en la que vendría Noé con el pacto noémico, y de ahí vendría obviamente la descendencia de Cristo. Entonces, las focalizaciones en los relatos bíblicos apuntan a una justificación que tiene que ver con la historia de la redención, amén. Bien, entonces de una de sus hermanas, obviamente era permitido en este momento que hubiera para reproducción. El Señor es el que lo decide soberanamente. Y mire cómo dice: y conoció Caín a su mujer, tomó mujer de sus hermanas, la cual concibió y dio a luz a Enoc. ¿Y qué dice? Y edificó una ciudad. Claramente la Biblia dice que edificó una ciudad. Tenía las capacidades el ser humano, con todo y que ya estaba atrofiado por el pecado, para edificar una ciudad, casas, me imagino, organizada con calles, etc. Claro que sí, amén. Así que no hubo tal evolución. Bien, y herramientas, usted encuentra allí también que esta descendencia de Caín, ¿por qué se focaliza la descendencia de Caín? ¿Por qué? Y no la de los otros hijos de Adán y Eva, sino la de Caín y la de Set, ya habiendo muerto Abel. Justamente por lo mismo, porque tenemos la descendencia del pecado, ¿verdad?, que es la de Caín, y ahí vemos todo el registro bíblico de lo que hacían, de la cultura, del arte, de los instrumentos, todo lo que el ser humano ha hecho desde que se apartó del Señor y que quedó sepultado allí en el diluvio, pero que volvió a levantarse después del diluvio con los 3 hijos de Noé. Entonces usted encuentra que se focaliza aquí, pero también se focaliza a Set, amén, porque allí vendría la descendencia de la simiente, que es Cristo. Y encontramos que aún en esta descendencia de Sem, ¿verdad?, se pervirtieron, porque la única generación perfecta era la de la ascendencia de Noé. La Biblia dice claramente que él era perfecto en sus ¿qué? En sus generaciones. La línea, por eso, y esa línea usted la encuentra en la escritura, los pasajes, etcétera, etcétera, ahí delineada. Los otros hijos e hijas, aún de la línea de Sem, se corrompieron. Toda la tierra se corrompió. ¿Usted me está siguiendo? Solamente quedó ese hilo
que llega hasta Noé, pasando por todo esto. Enoc recibió la promesa del rapto y aleluya, ahí tenemos la esperanza del rapto. Y luego encontramos a Noé con sus 3 hijos, Cam, Sem y Jafet, y sus esposas. Bien, entonces usted encuentra allí en Génesis 4, usted puede leer en casa, no lo voy a leer, pero usted puede leer todo lo que el ser humano hacía en ese momento. O sea, no hubo tal evolución, amén. Hubo arte, tocaban arpa, flauta, criaban ganado, ahí dice tiendas y cría de ganado, ¿verdad? Obras de bronce, de hierro, esto echa por tierra toda la evolución. Así que Becker y todos los autores que quieran armonizar la Biblia con la teoría de la evolución en su perspectiva biológica, en su perspectiva histórica, sociológica, están equivocados, amén. Y nuestro punto de partida es la palabra del Señor. Bien, entonces aquí tenemos que se corrompieron, ¿verdad? Se multiplicó la humanidad, una explosión demográfica en la época de Noé y antes de Noé. Por eso el Señor dice que una curva exponencial de reproducción demográfica, y dice el Señor que en los finales de los tiempos será como los días de Noé también, por la explosión demográfica y la multiplicación de la maldad, del pecado que llegó a las narices del Señor. Entonces miren cómo la construcción también del arca es otro ejemplo de alta ingeniería que derriba por tierra un tal hombre evolucionado que al comienzo no tenía ni idea. No hay, algunos comparan el arca con los barcos actuales, ¿verdad? Pero no hay ninguno comparable, ninguno, porque se hunden y este nos hundió. Acuérdense que cuando se hizo el Titanic decía, esto es indestructible, ni Dios puede hundirlo. Y un iceberg que ¡pum! Cayó allí, golpeó justo en la unión de la parte de adelante, eso se llama la proa, ¿verdad? Justo ahí, ¡pum! El golpecito, y se abrió por ahí, y por ahí se hundió este barco producto de la soberbia del ser humano. El arca es una alta ingeniería que no hay manera de que la puedan imitar, mi hermano, porque el diluvio fue terrible. Las fuentes de los cielos se abrieron, porque hay agua en el cielo, en estado gaseoso. O sea, lo descubrió la NASA hace rato. Eso se abrió la fuente del abismo, hermano, se removió toda ella de su lugar. ¿Usted imagina esa arca ahí tambaleándose por todas partes, de pronto golpeándose con quién sabe qué cosa, y no se rompió, mi hermano? Amén. Entonces usted dice, bueno, obviamente la guió el Señor con animales para remate, ¿verdad? Y la guió el Señor, le iba dirigiendo, pero el que la estaba haciendo era Noé con sus hijos. Amén. O sea, que era la mano humana. Por lo tanto, esto es un ejemplo de una alta inteligencia, a pesar de que ya había pecado, que el Señor le dio al ser humano. Amén. Y que no ha sido imitable. Lo que demuestra que el ser humano está en una involución, no solamente, principalmente espiritual, desde la caída, hasta que ya llegó el pecado, Génesis 6, y el Señor tuvo que barrer con todo, sino que después también encontramos los juicios sobre Sodoma y Gomorra. Es decir, el ser humano, como dice Romanos capítulo 1, está en una escala de involución espiritual, y en este momento ya estamos llegando al fondo de esa escala espiritual, y por eso ya viene juicio. Amén. Pero también una involución de la inteligencia, de las facultades. Hay una involución también en ese sentido. Bien, entonces encontramos allí otra vez este registro de Noé, es el que citan historiadores como Becker, que hacen armonizar de manera equivocada la Biblia con la historia secular evolutiva. Y dice, bueno, el primero que labró la tierra fue Noé. Falso, porque ya demostramos que no, que desde el Edén ya se había dado la capacidad. Bien, vamos a mirar entonces ahora, tenemos desde la eternidad hasta la eternidad la historia humana, ¿verdad? Ahora vamos a mirar cómo la historia cronológica del ser humano parte de Babel hasta Babel. Esas son las dos coordenadas. ¿La siguiente? De Babel hasta Babel. La historia de los hijos de Dios va de la eternidad hacia dónde? Hacia la eternidad. Amén. Pero la historia secular de los perdidos va desde Babel hasta Babel. Amén. Vamos a mirar cómo se está cumpliendo todo precisito delante de nuestros ojos, mi hermano. Cómo la palabra de Dios se cumple, se está cumpliendo, se cumplió y se seguirá cumpliendo. Y muy pronto ya estamos llegando al final. El primer intento de fundar un imperio, ¿dónde nació
de montar un imperio, obviamente en el corazón de Satanás, ¿verdad? Subiré a lo alto junto a las estrellas de Dios. Isaías 14. Levantaré mi ¿qué? Trono. Ahí está. Mi trono. Amén. Y seré semejante al Altísimo. Ahí encontramos el deseo de Satanás. Ese deseo lo puso en el ser humano, no tiene que ser el ser humano. Mira cómo el Señor le entregó el dominio a Adán, la cabeza, que es el varón. Y bueno, Adán lo cedió a Satanás. Y por eso es que usted encuentra en las Escrituras, en la tentación. Vamos a leer. Vaya usted al libro de Mateo. Ya le doy el dato. Ya vi que tú querías. Bien. Vamos a Mateo capítulo 4. Aquí en la tentación en el desierto. En el versículo 8 usted encuentra que dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los que los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Amén. Ahora vaya usted allí a Marcos 1:12. Vamos, mejor, perdón, a Lucas 4:1-3. Lucas 4. Lucas 4, del 1 al 3 está todo el pasaje, usted lo puede leer en casa. Y dice allí, en el versículo 6, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta ¿qué? Potestad, poder, amén, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido ¿qué? Entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Este es el ofrecimiento de los reinos, de los imperios y todas sus riquezas. Ese es el ofrecimiento que Satanás le hace al hombre, al ser humano. Se lo ofreció allí en el paraíso, cuando tentó, y Satanás logró allí que Adán le entregara. Pero ellos me han sido ¿qué? Dados, porque Adán le traspasó la autoridad sobre esto. Entonces, miren cómo el ser humano ha querido el poder y el imperio, pero es Satanás el que está detrás de esto. Esto es importante que lo entendamos. Es decir, que todo este movimiento de la historia de la humanidad está dirigida, guiada, controlada soberanamente por el Señor. Pero acuérdense que el príncipe de este mundo es el diablo. Pero el Señor, en ese dominio soberano que tiene sobre la historia, también Satanás evidentemente es instrumento en las manos del Señor, y se demuestra, y lo vamos a mirar en cómo el Señor ha levantado imperios, y esos mismos imperios los ha utilizado como instrumentos de juicio, y luego los ha juzgado a ellos mismos uno tras de otro, hasta el juicio final, que va a ser el imperio de Babel, justamente. ¿Cuál fue el primer imperio? Babel. Amén. Babel fue el primer intento de imperio. Entonces mire, según la historia secular, cerca del año 2700 a.C., se da el establecimiento de los imperios. Pero esta es la historia secular falsa. ¿Por qué es falsa? Porque el diluvio lo ubicamos entre el 2500 al 2350 a.C. Acuérdense que estas fechas son amplias. Por lo tanto, no podemos tomar la referencia histórica secular, sino la bíblica. Entonces, no hubo imperios. ¿Por qué se marca el 2700? Porque el imperio egipcio lo marcan como uno de los primeros imperios y lo ubican por allá en el año 3000 a.C. Y no puede ser. Amén. No puede ser. Entonces, el nacimiento de los imperios está en la época post-diluviana, es después del diluvio. Y también vamos a decir por qué, porque lo vamos a decir más adelante, porque se asume que uno de los primeros imperios fue el imperio
egipcio, pero Egipto es el nombre, no en hebreo, de uno de los descendientes de Cam. Entonces, si no existía Egipto, ¿cómo va a haber imperio? No hay. Lo vamos a mirar más adelante este dato. Entonces, después del diluvio, ¿qué ocurre? El evento de la Torre de Babel. Esto es importante. La Torre de Babel. ¿Quién estaba detrás de todo esto orquestando? Satanás. Amén. La torre, que era un sigurat, es decir, un tipo de pirámide en ese momento que tenía unos objetivos. Algunos dicen que el objetivo era llegar hasta el cielo, obviamente con el objetivo de manifestar el poder, ¿verdad? A la manera como Dios se ve semejante al Altísimo, pero realmente ellos sabían que no pueden llegar hasta el cielo. Entonces algunos plantean que este sigurat tenía unos propósitos de brujería, es decir, de observar los astros y determinar el futuro, porque sabemos que la astrología nació allí en esta zona de la Mesopotamia, muy antigua, los demonios de la brujería ahí funcionando. Este acontecimiento de la Torre de Babel, en algunas líneas del tiempo como la de Bible Hub, lo encuentran en internet, timeline, obviamente son imprecisas, pero son acordes con la palabra del Señor. Data del 2100 a.C. Mire usted, 400 años después del diluvio. Acuérdese que Noé vivió 350 años más después del diluvio. En el año 601 es que encontramos que ya se seca toda el agua, o sea, el 601 de la edad de Noé. Se seca el agua de la tierra después del diluvio, o sea que ya sale Noé del arca. Y 350 años vivió. Es decir, que cuando se da el evento de Babel, ya Noé había muerto. ¿Me está siguiendo? Pero yo me imagino que en todas esas épocas que Noé vio sus nietos, sus bisnietos, etc., Noé les predicaba de la palabra del Señor, porque acuérdense que él era el pregonero de justicia y él continuó con esta labor de ser pregonero de justicia, y por eso en Sem se sigue la línea de la simiente del Señor, la descendencia santa. Pero ¿qué ocurre? Miren que justo cuando muere Noé, que 40 años después es que se da el evento de Babel. ¿Me está siguiendo? Bien interesante esto. Asumimos que Noé, patriarca, ¿verdad?, ejerció un dominio sobre todas estas generaciones, pero apenas ya no estaba. Entonces, ¿qué ocurre? Se levanta este hombre Nimrod, que encontramos en las escrituras, para empezar a organizar a la gente. Dice, bueno, vamos a hacer una torre y vamos a construir una ciudad y vamos a hacer un nombre que grande. Ahí tenemos todas las características de un imperio. Es el primer intento humano de fundar un imperio. Por eso inicia con Babel los imperios y terminan con Babel, que vamos a ver más adelante, es un nombre que apunta a Roma, según la mayoría de los expertos en profecía. Vamos a mirarlo, es decir, que básicamente pasó a ser un nombre espiritual que lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Entonces, es una orden a Noé que fue traspasada a los descendientes, y es de esparcirse, multiplicarse, fructificar, que lo encontramos dentro del pacto noémico. Usted lo sabe, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió? Una vez que ya Noé no está, ellos deciden, vamos a hacernos un lugar, pero Nimrod lo que quería era un imperio. Fundó ciudad-estado y quería era un imperio. Vamos a demostrarlo por qué quería un imperio. En Génesis 11 dice, versículo 2, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Dice que cosámoslo con fuego. Algunos autores dicen que la técnica que utilizaron para hacer esta torre era una técnica parecida a la que usó Noé con el arca, porque el objetivo era que fuera a prueba de agua, lo cual demuestra que ellos no creían en el pacto noémico, no creían a la palabra del Señor, porque el Señor había dicho que no destruiría más la tierra con agua. Amén. Entonces ellos querían protegerse por si acaso llegara otro diluvio. Ahí vemos la incredulidad, ¿verdad? La rebeldía contra la palabra de Dios. Bueno, dicen allí, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cumbre llegue al cielo. Vemos la soberbia. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos, mire cómo dice, esparcidos sobre la faz de la tierra. Es decir, vamos a hacer todo lo contrario a lo que Dios dijo. Dios dijo que nos esparciéramos, pero no, vamos a hacer todo lo contrario. Por si acaso nos van a esparcir. Amén.
vemos que pasaron 3 generaciones después de Noé, viendo los tiempos, ¿verdad?, que se reducen, 120 años, el máximo de vida para el ser humano. Para que aconteciera el evento de Babel, entonces estaremos hablando de la generación de su bisnieto. Y justamente estas son interpretaciones que hacemos, ¿verdad?, por las genealogías. En Génesis 10:8, la Biblia registra el primer poder. Mire cómo la Biblia lo describe. El primer, ¿qué? Poderoso en la tierra. Es decir, el rey, emperador. Lo cual puede referirse a un perfil de dominador de la tierra. En Génesis 10 dice, Cus, hijo de Cam, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y en Génesis 10 se comprueba que realmente él quería establecer un imperio, porque dice que comenzó su reino ¿con qué? Con Babel. De Babel siguió avanzando a Erech, luego a Akkad, luego a Calne, en toda la tierra de Sinar. Algunos expertos dicen que como el hombre era experto en la casa, le tenían miedo. Porque el hombre donde ponía, como dicen ahora, donde pone el ojo, pone el plomo. Primero que allí donde pone el ojo, pone la flecha, el martillo, no sé. Entonces, que el hombre era muy aguerrido, y mire cómo claramente la escritura habla de la extensión de su reino. El hombre quería tierra, amén. Y justamente el imperio es eso, una persona que se erige, se yergue sobre las demás y quiere dominio territorial, dominio político, dominio económico, etc. Esto ocurrió en la Mesopotamia. Sabemos que incluso en la historia secular ahí se plantea que fue el inicio de la civilización. Ustedes miren la conquista de Nimrod hacia el sur. Primero el hombre se fue hacia el sur, en toda esta zona, Uruk, toda esta zona, y luego arrancó hacia el norte. Mira el imperio de Nimrod. ¿Por qué arrancó hacia el norte? Porque el hombre, recuerda que Babel es Babilonia, ¿verdad? Hacia abajo, y luego se fue hacia arriba. ¿Por qué se fue hacia arriba? Porque el hombre fue a conquistar el norte hasta sur, que es Asiria. Fundó Nínive, ya lo sabemos, ¿verdad? O sea que fundó tanto Babilonia como Nínive. Usted encuentra eso en Génesis 10, dice, de esta tierra, de la que vemos, de toda la conquista de Babel y esta zona del sur, salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Entonces es un imperio, primer imperio, amén, Babel. Y terminará la historia de la humanidad con el gobierno humano, la dispensación del gobierno humano con Babel también. Porque acuérdense que la Unión Europea, que es la que vamos a ver más adelante al final, que es el imperio romano restaurado, va a ser el Sacro Imperio Romano, es decir, va a ser una unión político-religiosa. Claramente la escritura lo dice, entre la gran ramera, dirigida con la cabeza del falso profeta, y el anticristo, que es la primera bestia. Son dos bestias. Bien, ahí en Ciudad Grande aparece lo que la historia secular llama ciudades-estados, o sea que es muy muy remoto, tal y como la Biblia dice. Mira la Mesopotamia. Aquí encontramos posteriormente, de allí obviamente se extendieron, porque el Señor confunde las lenguas en Babel, entonces se empiezan a extender, y encontramos que de este dominio, que era el dominio de Nimrod, y pasa hacia arriba, empezaron los diferentes grupos. Los sumerios en el tercer milenio, pero obviamente después del diluvio, empieza el imperio babilónico, que es muy antiguo, data después de estas, a partir de Nimrod. Ahí arranca, es un dominio que va avanzando, y el asirio, que fue ya en el milenio 1. ¿Qué encontramos? Encontramos un dominio permanente que va evidentemente avanzando del imperio babilónico. Pero ojo que cuando hablo del imperio babilónico en este momento no estoy hablando del imperio en el siglo en el año 600 antes de Cristo. Estoy hablando del nacimiento de ese imperio ahí en Babel con Nimrod, y cómo después va avanzando, pero va manteniendo su dominio, a la vez que van surgiendo otros dominios imperiales allí, otros reinos aledaños a este. ¿Me está siguiendo? Es decir, que mantuvo durante muchísimos, prácticamente milenios, porque del segundo milenio hasta el año 600 encontramos que Babilonia dominó toda esta zona, con obviamente los cambios de dominio,
peleando con el imperio asirio y con los otros grupos. Vamos a mirar más adelante esto. Entonces miren cómo Nimrod se rebeló contra la decisión soberana de Dios de otorgar el liderazgo a Sem. El Señor le dio el liderazgo a Sem, no a Cam. Al contrario, maldijo a Canaán. ¿Está siguiendo? Miren cómo en Génesis 9 la profecía de Noé dice, dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su ¿qué? Su siervo. La descendencia de Cam sería siervo de Sem. Y engrandezca a Dios a Jafet, que son todas las poblaciones de Europa y Rusia, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces mire cómo la descendencia de Cam era sierva tanto de Sem como de Jafet. Pero a su vez Sem encabeza la autoridad espiritual aún sobre Jafet, porque habitar en las tiendas de Sem quiere decir que Sem cubriría a Jafet. Esta cobertura es de tipo espiritual y se cumplió exacta en la historia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios surge de la descendencia de Sem en Medio Oriente, ¿verdad? En Medio Oriente es donde está todo este conflicto inicial, en la zona de Israel. Allí encontramos posteriormente cómo se asientan en la tierra prometida, toda esta parte de Moisés y Josué. ¿Y qué ocurre? Esta palabra del Señor se extiende al Antiguo Testamento y luego la palabra en el Nuevo Testamento, y el Evangelio en el Nuevo Testamento llega a Jafet, donde a Europa. ¿Está siguiendo? Es decir, que Europa, que es de la línea de Jafet, queda cubierto por las tiendas espirituales de Sem, sobre todo en la zona de Inglaterra, que es donde se dio la reforma, la vemos en Europa, ¿verdad? Pero de Inglaterra sale hacia Estados Unidos, hacia América, específicamente en Estados Unidos, y de allí se ha proyectado hacia todas las partes del mundo. O sea, el propósito del Señor ahí es perfecto y se cumple la profecía de Noé exactamente. Nimrod se quiso levantar por todo esto. Claro que él sabía que esa era la profecía. Noé tuvo que haberla repetido muchas veces con su rol de pregonero de justicia, pero él se rebeló contra esto. Entonces miren cómo también la Biblia nos da, eso ya lo habíamos visto, una pauta que podríamos interpretar, que en esta época de Peleg, que es de la descendencia de Sem, fue la época de la Torre de Babel, por cuanto se dividió la tierra, es decir, se esparcieron. Pero esto, bueno, obviamente es una interpretación. Bueno, ya miramos. Retomando el reino de Babel, tenemos entonces el nacimiento de un imperio que se fue extendiendo poco a poco. Miren cómo la historia secular registra uno de sus reyes, que es considerado el más importante, uno de los más importantes, que es Hammurabi. Ahora es usted que este fue el autor del código Hammurabi, que algunos dicen de manera equivocada, blasfema, que Moisés tomó de este código, y sabemos perfectamente que este código lo que hace es sustentar que efectivamente hubo un diluvio universal y quedó en la mente de los descendientes, y Hammurabi lo plasmó y plasmó unas leyes que evidentemente son leyes del contexto cultural y social en ese momento, legal, pero estaban asociadas a una concepción que venía de la oralidad desde mucho antes. Bien, y hay unas diferencias enormes entre este código y la ley. Bueno, esto no es tema para el día de hoy. Entonces miren cómo este reino lo ubicamos, Babel, 1792 a.C. al 1750. Miren cómo se extendió, es decir, que este imperio fue creciendo, manteniéndose, peleando con los grupos que estaban alrededor, pero siempre sosteniéndose de alguna manera. Y este imperio se extendió en el Golfo Pérsico, los valles del Tigris, el Éufrates, hasta el oeste de la costa del Mediterráneo. Esta es la época, en esta época de este dominio de Babel, de Babilonia, en este momento de Jacob y José en Egipto, mirando las líneas del tiempo bíblicas. Por acá tengo un mapa. En este mapa vemos el núcleo de poder babilónico, siempre central acá, y cómo se extendió, y las ciudades que conquistó, en este caso los reyes de Babilonia. Aquí tenemos esta, Mari, es decir, fue Asur, fue como extendiéndose
hay ciudades conquistadas por Hammurabi, un rey del imperio babilónico. Miren cómo después encontramos el imperio ya en esta época con anexiones, es mucho tiempo después. Ahí encontramos el siglo XVIII a.C., 1700 al 1800, y aquí lo encontramos en el siglo VII a.C. Y luego encontramos las campañas de Asurbanipal, lo vamos a ver más adelante. En esta época es cuando cae Judá bajo el dominio del imperio babilónico. Esto en mapa nos muestra una perspectiva histórica muy antigua hasta el momento en que entra en relación por el juicio que el Señor hace sobre Judá utilizando a Babilonia. Bien, vamos a devolvernos un poquito retomando la historia bíblica, y tenemos que en el 2090 a.C., en la época de Abraham, la Biblia da varios eventos. Da por ejemplo el hambre en la tierra en Génesis 2:10, que también está registrada, y ahí vemos que el patriarca desciende a Egipto. Aquí aparece en escena Egipto, que también fue un imperio que algunos, como les decía, dicen que es el más antiguo, pero ya demostramos que no. Y ahí vemos que se menciona el faraón, es decir, un rey, por lo tanto hay un dominio, un reino. Y en Génesis 12:15 dice: también la vieron los príncipes de Faraón. Miren cómo hay faraón, hay príncipes, hay una casa. En el 2085, esto es cuando ocurre, antes de Cristo, la separación de Abraham y Lot. Acuérdense cuando Lot pone las tiendas cerca a Sodoma y Gomorra y termina metido allá en Sodoma. Y luego llegan varios reyes, es decir, de varios reinos allí, pequeños imperios que estaban en conflicto con los otros reinos. Y Abraham pelea con esos reyes y los vence. Acuérdense que en ese momento es cuando le da los diezmos ¿a quién? A Melquisedec. Miren, Génesis 14 dice, en el versículo 1: aconteció en los días de Amrafel. Miren cómo ahí se mencionan los reinos: rey de Sinar, apuntando a Babilonia; Ariok, rey de Elazar; Kedorlaomer, rey de Elam; y Tidal, rey de Goim. Varios reyes, es decir, con un dominio en ese momento, todo en la zona del Medio Oriente. Que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma; Birsa, los reyes de las ciudades de la llanura, que fueron obviamente juzgadas por el Señor, no solamente Sodoma y Gomorra, sino todas las ciudades de la llanura. La historia secular plantea que uno de los imperios fue el egipcio. Ahí lo encontramos mencionado ya en la historia bíblica en relación con Abraham. Pero también hay otros imperios en ese momento. Vamos a mirar el mapa ahora, como los hititas. Acuérdense que la Biblia los registra como los por ahí está Gabriel Esteban. Los hititas son los ¿qué, Gabriel Esteban? Los eteos. Pero en otras traducciones usted lo encuentra como hititas, pero en la Biblia Reina Valera usted lo encuentra como eteos. Los eteos o los jatusas. Y decían que no, que eso no existió, que la Biblia mintió, y después se descubrió arqueológicamente que efectivamente sí existieron los hititas, y era un imperio muy antiguo. Y encontramos entonces estos imperios allí: el imperio egipcio, el hitita, ¿verdad? En toda esta zona de Mesopotamia, pero también Babilonia, ahí. Vamos a mirar el mapa. Este es el reino de Egipto. Miren cómo cubría, me disculpa, no conseguí otro mapa. Parece un mapa infantil. Entonces miren, aquí encontramos Egipto. Toda esta zona era el reino de Egipto. Amén. Hasta acá, toda esta zona del monte Sinaí, parte del monte Sinaí. Y encontramos el reino de Egipto, pero también toda esta zona, que es la zona donde está Israel ahora, estaba bajo la influencia de Egipto. Acuérdense que en esas épocas tenían que rendir tributo, etcétera. Ya había una anexión directa del imperio, pero había también una zona, como vamos a ver en el reino de Salomón y de David, que no pertenecían al reino, pero estaban bajo el dominio administrativo del reino, porque tenían que rendir tributo. Entonces aquí tenemos el imperio egipcio. Estas son las cronologías de la historia secular. Lo que está en rojo es lo falso. Amén. Lo falso. Y sí se demuestra que es falso. ¿Por qué? Porque todo esto, la misma historia secular dice que es impreciso, que no hay evidencias, que prácticamente la cronología se puede establecer a partir del año 1600 a.C., que corresponde
a la época del éxodo de Israel de Egipto, donde sí hay registros exactos, que es en la época de los gobernantes Ixos en Egipto. Estos eran los gobernantes. Esta es la época del éxodo, cuando el Señor saca a Israel por la mano de Moisés de Egipto. Y bueno, ahí tenemos esta dinastía. Usted en el documento lo puede ver detalladamente cuando lo tenga. Entonces miren cómo realmente se ubica el imperio egipcio en la época post-diluviana, como ya decíamos hace un rato. Esta es la evidencia que yo les decía de por qué no puede ser antediluviano. ¿Por qué? Porque Egipto en hebreo es Misraim. Misraim hebreo se traduce en Egipto. Y Misraim era un hijo de Cam. ¿Está siguiendo? Entonces no puede haber un imperio egipcio si ni siquiera había nacido Misraim, que es Egipto. Ahí las naciones nacen ahí en Génesis 10, donde están ahí bien claritas, bien descritas en la palabra del Señor. Otro dato, algunos dicen que datan también el imperio egipcio por las pirámides. Que las pirámides datan del año 3000, etcétera, pero esto es falso. Amén. La Biblia dice que no pudo haber una pirámide antes del diluvio, y si la hubo, se destruyó, porque no quedó nada. Amén. Luego las que están ahora son post-diluvianas. No hay evidencia en estas pirámides de que haya habido una avería de agua como para demostrar que sí había, pero se sostuvieron durante el diluvio. No la hay, es decir, que son post-diluvianas. Hay otro dato interesante para demostrar que el imperio egipcio es post-diluviano, y justamente se trata del registro bíblico en la relación que tiene Abraham con este imperio. Abraham, que es el año 2000 antes de Cristo. Acuérdense que está el evento de Faraón, que es mira Sarai, está todo este evento donde Abraham dice que es la hermana, etc. Entonces ahí podemos ver también una cronología de este imperio. En la época de Moisés, en esta época de los Ixos, es donde se demuestra esa prosperidad del imperio egipcio, y se demuestra claramente en la palabra cuando el Señor le dice no solamente el imperio egipcio, de donde saca el Señor a Israel, sino también a dónde lo va a llevar. Miren cómo el Señor le dice a Israel que lo va a llevar a la tierra prometida, que es la tierra de Canaán, y le dice quién habita allí. Miren que dice que hay 7 naciones mayores y más poderosas que tú. ¿Cuáles eran esas naciones? Eran reinos también, eran imperios en ese momento. Y habla de los eteos, habla del fereceo, del heveo, el jebuseo. Ahí es donde aparecen los eteos, que son los hititas, donde la Biblia dio el primer registro de esta comunidad, que la arqueología posteriormente, muy posteriormente, es que descubre. Entonces miren cómo los eteos datan entre los años 1700 y 1190. Vamos a mirar el mapita, aquí está. Entonces, aquí tenemos, miren, el reino de Egipto, el imperio egipcio. Tenemos la parte de Babilonia, que como yo les decía, se mantiene. El reino babilónico se mantuvo desde Nimrod, ahí se mantuvo. Y tenemos esta zona arriba, que es el reino Mitanni, y el reino hitita, que es el que vemos allá arriba, los Hatusas. Miren cómo el Señor le dice a Israel que le va a dar toda esta tierra, donde hay reyes más poderosos, reinos poderosos, y el Señor cumple su palabra, pero Israel falla por la desobediencia en tomar toda la tierra, y usted conoce la historia. Entonces miren cómo el imperio egipcio era poderoso, como vimos. Y ¿qué ocurre? ¿Por qué el Señor utiliza este imperio egipcio? Porque era uno de los más poderosos en ese momento. Miren que la época de esplendor del imperio era justamente la época de los Ixos, que era la época cuando el Señor manda juicio sobre el imperio egipcio. Entonces, la misma palabra dice que el Señor levantó a Faraón para demostrar su poder. Amén. Entonces, eso demuestra cómo el Señor es soberano sobre la historia. El Señor levanta los imperios, pero Él mismo los juzga y los derriba. ¿Qué ves tú durante toda la historia de la humanidad? El levantamiento de imperios y su ocaso, su derrumbe. ¿Quién los derriba? El Señor. ¿Usted me está siguiendo? Y en la historia actual usted los puede ver claramente. Amén. Usted encuentra un imperio, decíamos, romano. Cayó el imperio romano. Fue la época en que el Señor Jesucristo vino por primera vez
cayó el imperio, tenía dominio sobre toda esta zona del Medio Oriente, en la zona de lo que posteriormente se llamó Palestina, la tierra de Canaán. Y usted encuentra que los Herodes eran los que gobernaban, o sea, los tipos de Herodes que eran como reyes. Acuérdense que Herodes no es un nombre propio, sino un título, como César, y dominaban allí. El Señor también ejerció juicio sobre Herodes. El Señor ejerció juicio sobre el imperio romano. Cayó el imperio romano en Occidente. Luego quedó la parte de Oriente, como vamos a ver más adelante. Pero ¿qué ocurrió después? El Señor juzga toda esta parte y el imperio otomano se levanta. ¿Qué ocurre en el siglo XX? El Señor levanta el imperio británico, imperio en el que la palabra de Dios, el evangelio de Cristo se expandió, se extendió. El Señor utiliza, ¿verdad?, este imperio para derribar el imperio otomano y tomar control de toda la zona de la tierra de Canaán, la tierra prometida. Francia ahí al lado, recordemos, con toda la zona del Líbano, había un mandato británico y el mandato francés, que es la zona del Líbano. ¿Y qué ocurre después de la Segunda Guerra Mundial? El Señor, ¿qué hace? Cae el imperio británico porque renunció a darle la tierra a Israel en el momento en que se da la declaración de Balfour. El Señor levanta el imperio de Estados Unidos y ha usado a Estados Unidos, que es el imperio mundial en este momento con dominio económico y político, para la protección de su pueblo Israel. Amén. Claramente vemos en la historia la mano del Señor. Usted mire cómo en este juicio sobre el imperio de ese momento, que era el esplendor, que era Egipto, el Señor ahí demuestra lo que Daniel 2 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Amén. Y en Daniel 5:18 también el mismo Nabucodonosor del imperio babilónico en ese momento, en todo el esplendor, el Señor, acuérdense que trata a Nabucodonosor con la locura y le enseña que Él es el Rey de Gloria, y Nabucodonosor lo reconoce. No sabemos si terminó salvo, no sabemos, ¿verdad? Pero ahí lo reconoce. Y dice: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Daniel le está hablando al hijo de Nabucodonosor y reitera a Daniel: y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino. ¿Quién lo depuso? El Señor. Y despojado de su gloria. Este es el evento de la locura de Nabucodonosor que cuenta Daniel aquí, y dice: y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Dice: hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene, mira lo que dice, dominio sobre el reino de los hombres, y pone sobre él al que le place. Gloria al Señor. Esta es la base de toda la historia de la humanidad y de el levantamiento y la caída de los imperios. Bien, entonces tenemos que sale Israel de Egipto, el juicio sobre Egipto, sobre el faraón. Fue un juicio sobre la cabeza política, sobre la cabeza religiosa, porque él asumía que era Dios, sobre todo y cada uno de los dioses de los egipcios del Señor. Cada plaga iba sobre un juicio, como juicio para un dios egipcio, ranas, etc. El mismo Nilo, que era adorado como el Nilo, así como ahora adoran la madre naturaleza, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo el Señor? Juicio sobre la naturaleza. ¿Amén o no amén? Terremotos, fuego, el Señor demostrándole al ser humano que no tiene por qué adorar a la naturaleza, porque obviamente es una creación. Entonces encontramos la vida de Abraham en toda esta zona. La estamos retomando, la época de Moisés, la época de Josué. La época de Josué de José se levantó un faraón que no conocía a José. Encontramos luego la época de Moisés, en que se da el éxodo, y usted ya más o menos tiene en su cabeza la cronología hasta ese momento. ¿Qué ocurre? Ocurre la salida de Israel y finaliza la dirección de Josué. ¿Con qué finaliza? Con una exhortación en el libro de Josué, donde dice que se aparten de los dioses. Amén. Y que decidan a quién les sirven. Si a los dioses que adoraron sus padres,
o al Señor. Y dice, pero yo he decidido que yo y mi casa serviremos al Señor. Muere Josué y entra Israel en un periodo oscuro que es el periodo de los jueces. Durante ese periodo encontramos la pugna entre diferentes reinos. Los filisteos, ¿verdad? Moab, que se levanta. En toda esta zona del Medio Oriente encontramos esa pelea por territorio. Y evidentemente Israel subyugada por los diferentes reinos en ese momento por causa del pecado. Y encontramos que cuando ellos claman, el Señor levanta un juez para poder sacar de la esclavitud a Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor allí escucha al pueblo y le da el juicio de asignarle a Saúl como rey. Acuérdense que Saúl como rey es juicio. La asignación de un rey sobre Israel fue juicio. ¿Usted me está siguiendo? Juicio. Y usted lo encuentra en las escrituras donde el Señor dice, ¿quieres un rey? Porque le dice, queremos un rey como todas, porque queremos ser como todas las naciones. Amén. Cuando el Señor lo había llamado para ser un reino de sacerdotes, un reino no político, no económico, no material, sino un reino de sacerdotes y gente santa. Ellos renunciaron a este papel espiritual. La iglesia está llamada a ser un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Lo mismo que hizo Israel, buscando el reino material. Amén. Con el reino ahora, buscando la fama, el poder, la parte, lo mismo. Y ha renunciado a su papel, que es ser un reino espiritual. Es decir, que muestre el reino de Dios como un reino espiritual en este tiempo. Y será un reino en el milenio, manifiesto ya en lo político, en lo económico, en toda su dimensión. Entonces, el Señor le da a Saúl para enseñarle a Israel, me despreciaste a mí. Por eso le dice a Samuel, no te despreciaron a ti, me despreciaron a mí. Y le dice, te voy a dar el rey. ¿Y sabes qué va a hacer el rey? Va a agarrar a tus hijas, va a tomar de tu comida, de tu dinero, de todo. Usted lee todo eso y es una lista de juicios. E Israel dice, no importa darlo. Amén. Y encontramos la historia de Saúl que usted conoce. El Señor lo desecha y el Señor levanta a un varón conforme al corazón de él. Entonces, aquí pasamos a focalizar el imperio de Israel con los otros imperios alrededor. Vamos a mirar que los otros imperios, el babilónico continuado, el asirio, etcétera, ahí estamos pululando. Pero el Señor levanta un imperio en ese momento, que es el imperio de su pueblo, David, y se consolida con Salomón. Pero por causa de la apostasía, el Señor permite que los imperios que están alrededor terminen absorbiendo, imponiéndose y deportando a Israel y luego a Judá. Entonces, miremos, aquí tenemos el imperio, no conseguí el mapa en español, me disculpan, el imperio del rey David. Aquí tenemos el área bajo la administración directa central, que es esta parte roja, la administración directa del imperio. Encontramos en esta parte, que usted ve acá, ahí está el dominio de los estados vasallos. Es decir, estaban bajo un dominio económico, tenían que darle tributo. No formaban parte del reino directamente, pero tenían que darle tributo al reino de David. Por lo tanto, formaban parte de este imperio. Usted sabe que pasaron muchos años para que David pudiera tener dominio sobre todo. Usted sabe toda la historia. Y bueno, fue primero rey en Hebrón y luego ya lo fue sobre todo Israel. Después del imperio de David, encontramos que Salomón le sucede. Entonces, mire, esta fue la época de oro de Israel, este imperio. Pero mira, ya está Siria, ¿me está siguiendo? El imperio asirio. Había relaciones entre Israel y Tiro y Sidón, ¿verdad? Pero ahí está esa paz, ese dominio, esa riqueza. Y mire cómo aparece, tenemos los territorios de Israel antes de que David se volviera rey, que son las zonas rojas. Tenemos el área conquistada por David y que heredó Salomón, que es el área naranjita. Pero allá más arriba encontramos que era el área bajo una influencia fuerte económica de Salomón, es decir, que también tenían que rendir tributos. Este es el Reino Unido de Salomón, una época poderosa del pueblo de Israel. Hay no me acuerdo ahora si es en Reyes o en Crónicas, pero llama la atención que llega un momento en que a Salomón le empiezan a mandar los tributos.
Y me busca el versículo, por favor, Juanqui, que lo comentábamos en la casa, y empiezan a llegar 666 talentos. ¿Usted ha leído eso? 666. 666. Amén. Y ahí ese es el punto de inflexión donde cae en la apostasía Salomón. Le empiezan a llegar toda esta riqueza, le mandaban de todas partes, pero llama la atención el peso del oro en ese momento. Amén. Y cuando empieza Salomón a hacer los utensilios de su casa de oro, los platos de oro, el trono de oro, él lo hizo de marfil y lo recubrió de oro, y oro por aquí, oro por allá, en su casa. Hizo escudos de oro y los metió en su casa. Todo lo metía en su casa. Amén. Y ahí fue cuando empezó a levantar. ¿Es que? Primera Reyes 10:14. Vamos a leer Primera Reyes 10:14. Donde está la caída del imperio. Es decir, la caída no, me refiero al el inicio de la caída. Primera de Reyes 10:14. Alguien que lea, por favor. Mientras tanto, yo luego repito para que salga en la grabación. Primera de Reyes 10:14. Dice: el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Amén. Ahí encontramos riquezas y fama de Salomón. Amén. Y luego en el capítulo 11, ¿qué encuentra usted? Apostasía de Salomón. Es decir, el varón, ahí Satanás lo tentó. Y miren cómo la palabra da una cifra exacta, que es el número de la bestia. Me parece con mucha casualidad. Bien, entonces tenemos el imperio de Salomón. ¿Qué ocurre? En este imperio estaba el imperio asirio. Vamos a mirar ahora el imperio asirio. Estaba el reino de Salomón en todo su proceso. Sabemos que cayó en pecado, la apostasía, la cantidad de reyes que levantó, de dioses, de estatuas de cada una de sus mujeres. Y encontramos el imperio asirio. Vamos a ver un poquito la historia antes. Sabemos que es la ciudad de Asur, ya la veíamos allí con Génesis 10, ¿verdad? En toda esta zona del río Tigres. Fue uno de los descendientes de Sem. Vamos a retomar el mapa. Es esta zona, ¿verdad? Toda la zona verde empezó a extenderse. Este imperio, poco a poco, el babilónico estaba allí. Siempre estaban allí en esta zona del Medio Oriente estos imperios pululando, peleando por territorio. Y vamos a iniciar con este imperio porque justamente el juicio comienza sobre Israel, usando como instrumento el Señor este imperio. Se ubica en el primer milenio, ya lo vimos. Es decir, que coexiste con el imperio davídico. Estaba el imperio davídico en el año 1000 antes de Cristo, y el imperio asirio estaba allí en su zona allá arriba. Amén. También con el imperio de Salomón, allí arribita estaba el imperio asirio. El Señor ya obviamente preparando todo para usarlo. Y todo este tiempo que el imperio asirio estuvo coexistiendo con el imperio davídico y el salomónico, el Señor empezó a darle oportunidad a Israel de que se arrepintiera. Fueron muchos años, mi hermano, mandando el Señor, más de 300 años, mandando allí profetas, para que se arrepintieran de su pecado. Y no se arrepentían, Asiria se seguía fortaleciendo, el imperio se seguía fortaleciendo. Entonces se registra que en el siglo XIV, año 1300 a.C., Asiria fue adquiriendo independencia de Babilonia. Parece que Babilonia empezó a dominar, pero Asiria empezó a quitarse el dominio de Babilonia y empezó a ejercer una influencia sobre Mesopotamia, Armenia y Siria. Es en el siglo IX, el año 800 en adelante, que empieza la expansión del imperio asirio. Y miren cómo en esta época del año, en el siglo VIII, miren que en el siglo IX, síganme en esto, es cuando empieza a levantarse y a expandirse el imperio asirio, arriba, ¿no? ¿Qué ocurre? En el siglo VIII antes de Cristo, en el año 760, ya estaba en apostasía Israel. Ya estaba, después de la época de Salomón, en los varios reyes con la misma apostasía, el reino dividido, Judá por un lado, estaba Israel por el otro lado. Y miren qué ocurre, el Señor mandando profetas, pero no se arrepentían. ¿Y qué ocurre? El Señor utiliza a Jonás
para mandarle un mensaje a Israel, mandándole un mensaje a Nínive. Pero miren que era un imperio cruel, era un imperio que se estaba expandiendo a punta de crueldad. Entonces el Señor manda a Jonás a predicarle a Nínive, el centro del imperio asirio, un imperio cruel, para mandarle un mensaje a Israel. ¿Qué mensaje? El mensaje de arrepentimiento, el mensaje de la misericordia de Dios. El Señor empieza a decir a Israel: mira este pueblo perdido, cruel, demoníaco. Voy a mandar mi profeta por misericordia que les predique. ¿Y qué ocurrió cuando Jonás predicó? Y Jonás no quería ir. ¿Por qué no quería ir? Porque él sabía que era un imperio cruel, que era terrible, tenían una fama. Vamos a leer una inscripción de la época, de lo que hacían estos reyes, de cómo realmente conquistaron a punta de pura masacre. Y por eso Jonás no quería ir. Pero cuando fue y predicó, ¿qué ocurrió? Se extendió la misericordia del Señor y todo el pueblo se arrepintió. El rey se arrepintió, mandaron a ayunar a todo el pueblo. El rey se vistió en cilicio, hasta los animales los puso a ayunar. Amén. Y Jonás dijo: viste, por eso era que yo no quería venir. Pero ¿qué le estaba diciendo a Israel? Yo te estoy mandando profetas y ni uno se arrepiente. Amén. Tú que eres mi pueblo escogido, y ahora mando aquí a este profeta, da un mensaje de arrepentimiento porque viene juicio, porque te voy a destruir. Y se convierte todo el mundo. Conviértete, Israel, conviértete. Si yo tengo misericordia de aquellos crueles, ¿cuánto más no voy a tener de ti que eres mi pueblo? ¿Amén? Pero Israel no se arrepintió. ¿Amén? Te encontramos año 760, el imperio asirio. Allí encontramos esa salvación. Vamos a ver esa generación en el cielo, la generación de esa época de Nínive. El Señor la cita cuando le dice a Israel la dureza de corazón. El Señor Jesucristo le dice: porque ellos se convirtieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás. Bien, entonces miren la crueldad de este pueblo en ese imperio. Miren lo que dice. Esto está en inglés. Esto lo tomé de un libro que se llama Registro de la Historia Siria de la Tortura y de la Muerte, así se llama. Lo puse está en inglés, pero en español dice la inscripción escrita por un rey. Dice: en lucha y conflicto asedié y conquisté la ciudad, derribé a 3,000 de sus hombres de combate con la espada, capturé muchas tropas con vida, corté algunos de sus brazos y sus manos, corté a los demás sus narices, orejas y extremidades, saqué los ojos de muchas tropas, hice una pila de los vivos y una de cabeza. Hacían pirámides con los cuerpos y cortaban la cabeza y hacían las pirámides con las cabezas. Colgué sus cabezas en los árboles alrededor de la ciudad. ¿Qué le parece? Este es el imperio asirio, y el Señor manda a Jonás a predicar. Miren la misericordia del Señor tan grande, porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Hermanos, hay ¿cómo se llama? Tablillas, cosas de arqueología donde muestran. Hay una donde aparece uno de los soldados asirios con una vara colgando a 4 soldados vivos. Entonces los enchuzaban y los colgaban así, y ahí se morían. Después los bajaban, les cortaban la cabeza, y un tipo de holocausto, ¿verdad? Tipo Hitler. Bien, entonces miren cómo Israel falló. Asiria empezó a empoderarse más. ¿Quién lo estaba empoderando? Dios. ¿Quién lo estaba extendiendo? Dios. Amén. ¿Para qué? Para juzgar a su pueblo Israel por la dureza de su corazón, porque le predicó con la palabra, le predicó con hechos, con profetas, y no quisieron escuchar, quisieron andar en sus propios caminos. Miren que de la misma manera el Señor ahorita a la iglesia apóstata le está predicando, le está diciendo: arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tomar mi palabra y pisotearla, arrepiéntete de hacer mercadería de la palabra. ¿Qué no ves que quedó escrito allí, que es una señal de los tiempos? ¿Qué no ves que tú estás haciendo mercadería con los pactos, la siembra? Arrepiéntete de la mundanalidad que tienes allí en la iglesia, de los altares contaminados. Arrepiéntete de eso. Y no se arrepienten, mi hermano. Por eso viene el juicio de los 7 años de tribulación sobre la iglesia apóstata. Pero miren que el Señor levanta reinos y reyes, y como dice ella, quita ahí y pone. Amén. Y efectivamente el Señor juzga a Siria y a Nínive, y usted encuentra una evidencia de esto, porque Nahum va 100 años después a
predicar a Nínive, no hay arrepentimiento y viene el juicio sobre Asiria. ¿A manos de quién? A manos de Babilonia.